Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los alcances y las limitaciones que tiene estos métodos. Algunas de las limitaciones es que nosotros no lo podemos usar en pacientes de menores de 6 años por una cuestión de la población de referencia. No hay población de referencia para menores de 6 años. No lo podemos usar obviamente en quemados, ¿está bien? Porque en esos casos no se puede tocar el paciente, entonces obviamente no se puede hacer las mediciones. En obesidad mórbida en realidad todavía se recomienda no utilizarlo, si bien se utiliza en algunos casos, pero la población de referencia y los cálculos no están pensados para una obesidad mórbida, entonces no dan bien los resultados, no son confiables. Si bien sí se usa, ahora lo vamos a ver en un ratito, para hacer estudios longitudinales. En postoperatorios que limiten la toma de medidas, también obviamente, si no lo podés tocar, no lo podés medir. Lo mismo pasa con distrofias musculoesqueléticas severas o con amputaciones. Todos los cálculos están pensados asumiendo un cuerpo, en este caso completo, ¿está bien? Entonces no lo vamos a poder hacer porque nos va a dar cualquier cosa los resultados. Estas son algunas imágenes como para que vean nomás de qué se puede hacer en situaciones en la clínica. Está bien, en este caso están tomando la talla en posición supina, está bien, con la persona acostada. ¿Está bien? Se pueden hacer todas las mediciones, hay otros cálculos, esto no me voy a meter demasiado, pero las fórmulas son distintas cuando las mediciones se toman acostado que cuando se toman parado, pero ven que se pueden hacer las mediciones perfectamente. Esto se hace para hacer un seguimiento de la persona. Ahora después cuando veamos la parte de interpretación lo vamos a ver un poquito mejor. Paso rápido para mostrarlo nada más. Bien, en general esto no se suele utilizar a nivel poblacional, sí se suele utilizar a nivel individual, como vieron recién. También yo hago el diagnóstico de una persona, hago la composición corporal de una persona. Si bien eso se podría extrapolar perfectamente a una población, pero por las mismas dificultades y las mismas complicaciones que tiene hacer el método es que generalmente no se suele utilizar para estudios poblacionales, sino para estudios individuales. Es principalmente efectivo cuando nosotros hacemos un seguimiento longitudinal, que esto es un poco lo que les decía recién. Si bien el método perfectamente se puede usar para hacer un estudio transversal, es decir, para hacer un diagnóstico en el momento de la persona, pero es todavía muchísimo más efectivo cuando yo no me quedo con ese diagnóstico, sino que sigo haciendo periódicamente mediciones y puedo hacer un seguimiento longitudinal, eso quiere decir seguimiento longitudinal, de esa persona. Entonces yo puedo ver cómo se van modificando esos componentes del cuerpo. Se usa principalmente en consultorio, esto es donde ustedes más se lo imaginan, ven que se puede llegar a usar para hacer, como les decía recién, el seguimiento longitudinal de un paciente en este caso. Se utiliza también bastante en cirugía bariátrica, también para hacer el seguimiento de vuelta, no para hacer un diagnóstico ahí, porque obviamente es totalmente innecesario, pero sí para hacer un seguimiento. Ustedes saben que, y esto lo vamos a ver cuando veamos la parte de interpretación, sobre todo cuando hay obesidad mórbida, lo que suele haber es una atrofia de los músculos por el sedentarismo que provoca. También, al no estimularse y no entrenarse esos músculos, es muy común que se vayan atrofiando. Entonces es bastante común encontrar una obesidad, también un aumento de masa grasa, pero que está cursando al mismo tiempo con una atrofia, con una disminución de la masa muscular. Entonces, cuando yo quiero hacer el seguimiento de ese paciente, lo que quiero lograr es que vaya perdiendo masa grasa, pero que no pierda masa muscular. También ustedes saben que cuando uno baja de peso rápido, como pasa con las dietas de moda o como pasa con cualquier, generalmente con cualquier método de descenso de peso rápido, no se baja solamente grasa, sino que se baja músculo. También el cuerpo, en vez de entrar en un estado de ayuno, entra en un estado de estrés y por lo tanto empieza a usar las proteínas del músculo para conseguir proteínas plasmáticas. Entonces, en ese caso, se está perdiendo músculo. En realidad, el peso baja, pero no es solamente grasa, sino que también es músculo. Bueno, en el caso de
los pacientes después de una cirugía bariátrica lo que se quiere evitar es eso, que se pierda el poco músculo que hay y al contrario, que se pueda regenerar ese músculo, se pueda replesionar las reservas proteicas y se pueda bajar la masa grasa. En trastornos de la alimentación, por lo mismo, en realidad se puede llegar a utilizar. Esto, tengan en cuenta que todo, tanto la bariátrica como los trastornos de la alimentación especialmente, pero en general todo lo que hagan ustedes en forma profesional se debería tratar en forma transdisciplinaria. ¿Está bien? Y en el caso de la cirugía bariátrica y de los trastornos de la alimentación, la parte psicológica es muy importante. Entonces, a veces estar tocando y midiendo en un trastorno de la alimentación puede ser obviamente contraproducente. Pero, aunque no parezca, en otros casos no. En otros casos, en ciertos casos, que obviamente de nuevo tiene que ser aprobado y hecho en conjunto con el psicólogo, el psiquiatra, con todo el equipo, en algunos casos el hecho de medir el progreso hace que tenga una medición, tenga una medida objetiva, tenga un número. En el caso de los trastornos de la alimentación es uno de los principales síntomas, uno de los principales eh, cosas que vemos, de las características que vemos en los trastornos de la alimentación, es una percepción de la imagen corporal que está justamente mal, que está, la gente se ve, por ejemplo, se ve gorda cuando no está gorda. ¿Está bien? Entonces, esa distorsión de la imagen corporal hace que, por más que uno le diga cosas, ellos lo ven de otra manera. Entonces, poner en números ese progreso a veces, de vuelta, sirve, a veces no. ¿Está bien? O sea, depende de las fases, depende del momento, el progreso del paciente y si está listo para eso, básicamente. Pero en algunos casos sirve esto de poder ponerlo en números, ponerlo en algo objetivo, algo que no sea simplemente algo subjetivo de la imagen corporal, poner en números y ver cómo se va bajando o no la masa grasa y la masa muscular, que generalmente en muchos casos se tiene que recuperar a veces la masa muscular y a veces es difícil poder tratar de hacerlo porque implica un aumento del peso. Pero si uno le puede mostrar que la masa grasa está igual, pero lo que aumentó es el músculo, entonces a veces ahí sirve. Pero de vuelta, es recontra coyuntural, o sea, es justo en ese momento y para ese paciente y cuando todo el equipo transdisciplinario está de acuerdo. En deporte también se utiliza bastante, también en deporte ustedes piensen que una pequeña diferencia, no sé, en un maratonista, una pequeña diferencia de 500 gramos de masa grasa más o menos, implica que esa persona llegue en primer lugar o en quinto lugar. Entonces, esas pequeñas diferencias de lo que es la composición corporal pueden afectar muchísimo el rendimiento en el deporte. Por eso es que se utiliza bastante. El impacto en políticas alimentarias, si bien yo les contaba antes que no se suele utilizar a nivel poblacional, pero en algunos casos, sobre todo cuando son poblaciones más pequeñas o cuando se puede tomar submuestras, en esos casos también me puede llegar a servir para tener una idea de si la intervención que se hizo sirvió o no. ¿También? Como por ejemplo una escuela. En esos casos las poblaciones no son tan grandes, son distintos grados y se puede llegar a hacer un seguimiento de esos chicos antes y después. O sea, antes y después de haber intervenido con las políticas alimentarias. En gerontología es bastante parecido a lo que les vengo diciendo, es un seguimiento longitudinal. En pacientes ancianos, naturalmente el cuerpo tiende a perder músculo y ganar grasa. Entonces, en esos casos el peso a veces no me refleja realmente el estado nutricional y en estos casos es mucho mejor poder tener una idea de si realmente ese paciente que ganó o perdió peso, ¿qué fue lo que ganó o perdió? Si ganó o perdió grasa o si ganó o perdió músculo. ¿Está bien? Y si está perdiendo músculo pero está ganando grasa, una me está enmascarando la otra y el peso por ahí se mantiene estable, pero en realidad la persona se está desnutriendo proteicamente. ¿Está bien? Entonces en esos casos me puede servir para hacer un seguimiento. Hay muchos
casos más en los que se puede utilizar, pero esto es un poco como para abrirles la cabeza, digamos.